Edema. El edema en la piel, los libros hablan del edema cardíaco, renal, hepático y otros. El edema cardíaco es un edema que obedece a la ley de gravedad. Se da por insuficiencia cardíaca derecha congestiva y aumento de presión en ventrículo derecho, aurícula derecha, cava superior e inferior. Cava inferior, edema, abajo. Empieza en los pies y puede ir ascendiendo. En la nasarca puede llegar hasta la cara sin respetar genitales externos porque ha ido ascendiendo. Cardíaco, no es lo común es que se quede ahí abajo, distalmente, en miembros inferiores. Es un edema bilateral, tiene que tomar ambas piernas. Algunos libros dicen simétrico, eso no es cierto. El paciente puede tener pierna derecha 3 cruces de edema y la izquierda 1, y eso va a negar, está simétrico. Ahí eso no niega el edema. Lo que sí tiene que haber es bilateral. 3, es vespertino, ¿qué quiere decir? Que aparece en las tardes. ¿Por qué? Porque el decarne está bien hinchado, cuando adquiere el decúbito, ya hemos dicho, la precarga se redistribuye, además los pies están a la altura del corazón y no abajo, entonces rápidamente regresa. El paciente despierta sin edemas. 11 de la mañana empieza el edema, en la tarde gran edema, vespertino. Sin embargo, si la insuficiencia cardíaca es severa, puede tener en la mañana despertar con edema 1 cruz, en la tarde 3, eso sigue siendo vespertino, ¿de acuerdo? Es un edema frío. Lo que quiere decir ahí es que no es caliente, para marcar la diferencia con los edemas calientes. Y sin embargo, si el paciente tuviera insuficiencia cardíaca derecha, o sea, edemas, y además izquierda de bajo gasto, también hay frialdad, pero por el bajo gasto. Tocas los dedos de sus pies y obviamente están fríos, pero no necesariamente. Cuando se dice frío, lo que quiere decir es que no tienen que estar calientes, porque ya serían de otro tipo. ¿Listo? El edema. Muy bien. Es blando, deja signo de la fobia. Sin embargo, sepan que se puede indurar el edema. ¿Qué quiere decir? Que cuando es crónico, sobre todo, y ha sido severo y crónico, se indura. Entonces, cuando tú buscas la fobia, no vas a negar la insuficiencia cardíaca ahí. Puede indurarse, pero cuando a ti te evalúan en una evaluación y te ponen opciones, hay que marcar blando o duro, no vas a marcar duro. Tú marcas blando, porque es un edema blando. Listo. El renal, en cambio, es un edema generalizado. ¿Qué quiere decir? Que aparece en pies, dedos de manos, párpados, generalizado, pies, manos, está en todo el cuerpo, pero así, por pedazos, solo en el que ya está severamente comprometido, pues es todo él, ¿no? No esperemos eso. Basta que el edema esté en pies, manos, cara, renal. El cardíaco no hace eso. El cardíaco, para que llegue a la cara, tiene que haber subido sin respetar genitales externos. En cambio, el renal no toca genitales externos, simplemente está manos acá y acá. El hepático es un edema de pared abdominal, acompañado siempre de ascitis, que se afirma la precede al edema. Pero además hay edema distal de miembros inferiores, entonces a veces nos confunde con el cardíaco, que hay edema de miembros inferiores. Entonces busquen edema en pared abdominal. Si hay edema en pared abdominal, respetando genitales externos, quiere decir que no es cardíaco, porque para que el cardíaco tome pared abdominal tiene que haber ascendido sin respetar ni 1 milímetro en el ascenso. Este es por cirrosis hepática, puede haber circulación colateral, cabeza de medusa, etc. Los otros edemas, ya desnutrición en los niños kwashiorkor, inflamatorios y anafilácticos, son los edemas calientes. Un golpe, flogosis, edema, inflamatorio. Una picadura de un insecto, flogosis, edema. Calientes, los dos. Los demás todos no son calientes, son los únicos calientes. Trombosis venosa profunda da edema, sí, pero también da dolor al caminar. Aprietan la pantorrilla, dolor, signo de Hoffman, claudicación intermitente al caminar. Varices de miembros inferiores, es evidente, estás mirando ahí tremendas varices, tiene que tener edema. Linfedema se diagnostica por Doppler. Pseudoedemas, como un mixedema, que es una sustancia mixoide que simula un edema, problemas tiroideos. Ahí está, edema bilateral con signo de la fobia. Cianosis. La coloración azulada de piel y mucosas debido a un aumento anormal de la sangre reducida, que es la no oxigenada, en sangre capilar, mayor de 5 gramos por decilitro. La cianosis puede ser central o periférica, también puede haber mixta o diferencial, pero básicamente central y periférica. La central puede ser por estas raras causas, que son por derivados anormales de hemoglobina, raro, pero hay que pensarlo siempre. Y las más frecuentes van a ser porque hay una insaturación de la sangre arterial, ya sea pulmonar o cardíaca. Entonces, la cianosis central, raramente por esto, y básicamente es
o pulmonar o cardíaca. En cuanto a la pulmonar, cualquier patología pulmonar lo suficientemente severa es capaz de provocar cianosis, y eso han visto cuando ya han ido a las hospitalizaciones de medicina, pacientes ahí todos abotagados con su oxígeno por el bigote nasal, todos cianóticos, disneicos, polisneicos, taquipneicos, que tienen tuberculosis, bronquitis crónica, EPOG, EPIF, etc., cianóticos. ¿Por qué? Porque se altera cualquiera de estas situaciones, o las dos o las tres. Cardíaca significa cortocircuitos, que se está contaminando el lado izquierdo de la circulación con sangre no oxigenada del derecho, así de simple. ¿Eso qué quiere decir? Cortocircuitos. ¿Cuáles van a ser las más frecuentes? Las cardiopatías congénitas, cianóticas. ¿Cuáles son a la cabeza? Nefrología de Fallot. Síndrome de Eisenmenger, ¿qué es eso? Cardiopatías congénitas acianóticas, CIA, CIB, PCA, por ejemplo, que son de hiperflujo pulmonar. Hay un gran flujo a nivel pulmonar dependiendo del tamaño de la anomalía. Si la pulmonar está sujeta a un gran flujo por estas patologías, se defiende. ¿Qué hace la pulmonar? Constriñe para defenderse del gran flujo. Al constreñir, ¿qué pasa con la presión entre la pulmonar? Aumenta, ley física. Siempre. Cierro la manguera, tiene que haber más presión para circular. Eso se llama hipertensión arterial pulmonar. Cuando llega a ser esto francamente severo, porque el CIB es enorme, por ejemplo, entonces esta hipertensión pulmonar empieza a subir, igual a la presión de la aorta, y luego se invierte, de tal manera que a través de la comunicación se contamina el lado izquierdo con el lado derecho. O sea, una cardiopatía que fue acianótica de base se volvió cianótica. Esa inversión por hipertensión pulmonar reactiva al gran hiperflujo pulmonar que provocan ellas se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Listo? El Epstein es cuando la válvula tricúspide está implantada muy abajo, también puede dar cianosis. Fístulas arteriovenoso pulmonar, o sea, contaminación de sangre. ¿Listo? Entonces, conclusión, la central, aparte de estas raras problemas de la hemoglobina, básicamente son pulmonar y cardíaca. La cardíaca son cortocircuitos, tetralogía a la cabeza, y la pulmonar, todas son susceptibles con son directos. La periférica, en cambio, se produce ya no por eso, sino porque hay una gran extracción de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿De dónde extraen el oxígeno? Del capilar sistema. Entonces, una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. ¿Qué ocurre? Hemos dicho aumento de presión ventrícula aurícula derecha, cavas. Entonces, el retorno venoso hacia la aurícula derecha es muy lento, hay una rémora sanguínea. Entonces, ¿eso qué hace? Obliga a que la sangre en el capilar sistémico se mantenga demasiado tiempo. ¿Qué hacen los tejidos? No entienden razones. Los tejidos lo único que necesitan es extraer oxígeno. Le extraen tanto como al limón de molientero. Entonces, así se queda la sangre en el capilar. ¿Y qué hacen? Hemoglobina más de 5 decilitros por litro en el capilar. ¿Qué aparece? Cianosis. ¿De acuerdo? Así de simple. En el shock, un paciente que está chocando, o sea, no hay gasto cardíaco, o está en insuficiencia cardíaca izquierda con bajo gasto, es tan poco el volumen sanguíneo con sangre oxigenada que llega al capilar, que entonces cuando le llega, el tejido que está ávido porque lo tiene muerto de hambre, le destaca todo lo que puede mientras pasa la sangre por el capilar y la desatura rápidamente. ¿Qué hace? Cianosis. Ahí ya no es por demora en la subida, sino por poco aporte al tejido. En el capilar mismo, el frío genera en algunas personas vasoconstricción del capilar. Obviamente se enlentece demasiado el pasaje de sangre por el capilar, otra vez en los tejidos extraen todo lo que pueden, cianosis, porque fenómeno de Raynaud. Y lo mismo puede ocurrir en el aporte a los capilares a través de grandes arterias, como arterias, arteriolas, o en las venas, ¿de acuerdo? Ya no en cosas pequeñas, sino más grandes. O sea, un trombo acá, un trombo por arteriosclerosis, obviamente se obstruye. ¿Qué voy a tener? Un dolor intenso, no hay pulsos, cianosis y frío. ¿Por ququé? Porque hay obstrucción. En la parte venosa, en el retorno, podría ocasionar algo similar. ¿De acuerdo? Entonces ya saben cómo explicarse una cianosis periférica y el mecanismo. Semiológicamente, la cianosis central es generalizada. ¿Qué quiere decir? Que toma labios y toma dedos. Es caliente. O sea, no es que esté hirviendo, no, se toca los dedos cianóticos y no es tan frío. Eso se refiere caliente. Compromete mucosas, se acompaña de dedos en palillo de tambor. Y si le administras oxígeno, mejora. No es que desaparezca del todo, pero mejora. Hay menos cianosis visible.
En cambio, le pones calor en esos dedos y no mejora para nada. ¿Por qué? Porque es central. Mejora con el oxígeno, no con el calor local. En cambio, la periférica se caracteriza porque se localiza no en la boca, no en los labios, sino en los dedos. Es fría, le tocan los dedos cianóticos y están fríos. Le pones calor local y mejora. Le administras oxígeno y no mejora, porque es otro mecanismo. Y hemos visto cuál es. ¿Listo? La mixta tiene ambos mecanismos. Un paciente con cor pulmonar crónico puede tener por su propio EPOC severo cianosis central respiratoria, pero como hace insuficiencia cardíaca derecha congestiva, también puede tener cianosis periférica por la falla cardíaca derecha, o sea, mixta. La cianosis diferencial, esto ocurre en una congénita llamada PCA. El ductus arterioso, en vez de cerrarse, se queda abierto. Entonces hay comunicación entre aorta y pulmonar. Al inicio, la comunicación es de la aorta hacia la pulmonar, obviamente, por juego de presiones. Entonces no hay problema, no hay cianosis. ¿Por qué? Porque no está yendo al revés. Pero por lo mismo que dije, ocurre el Eisenmenger, aumenta la presión en la arteria pulmonar y entonces se invierte el flujo a través del ductus. Y empieza a llegar sangre no oxigenada hacia la aorta. ¿Pero de dónde? Del nivel del ductus para abajo, no lo que no lo que ha antecedido el ductus. Entonces, todo lo que esté irrigado del ductus para abajo, cianosis. ¿Quién? Los dedos de los pies. Los dedos de las manos son del ductus para arriba, son las arterias de acá arriba. Entonces, las brachiocefálicas. Entonces, aquí no hay cianosis, solo hay cianosis en los dedos y no de los pies, más no en las manos. A eso se le conoce como cianosis diferencial. ¿En quién? PCA con Eisenmenger. Hemoptisis, esputo de sangre o tos con expectoración hemoptóica. Listo. Aquí sí, por lejos, las pulmonares. Las cardíacas raramente dan hemoptisis, pero pueden dar. Entre las pulmonares, campeona la tuberculosis. Le siguen las bronquiectasias y todas las demás. Dentro de las cardiovasculares, la más frecuente que la provoca, sin que sea frecuente, es la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque provoca hipertensión venocapilar importante y entonces a través del aumento del capilar, todo eso que hemos descrito, se puede aparecer en el tracto bronquial. También en el TEP o infarto pulmonar, en la hipertensión pulmonaria, nuevamente en el Eisenmenger, en las fístulas. Cuando se diseca un aneurisma de aorta, puede, por la dilatación y disección, puede mandar sangre hacia bronquios, entonces sale por la tos. Misceláneas, diátesis hemorrágicas, o sea, problemas hematológicos, los que usan warfarina o los NACO, los globulares orales. Síncope, con eso acabamos esta clase. El síncope, los libros la definen con algunas diferencias entre ellos, pero básicamente es la pérdida súbita de la conciencia y el tono postural con recuperación rápida, debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. Esa es la definición. ¿Listo? Pérdida súbita de conciencia y tono postural con recuperación rápida, debido a disminución del flujo cerebral. ¿Listo? Esto es lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Al paciente lo tienes que tener, el cerebro lo tienes que tener, que es el que está poco irrigado, a la altura de la bomba cardíaca, y levantar los pies para que llegue más al cerebro. ¿Qué es lo que hace la gente? Hace esto, ¿no? Está desmayado y rápidamente le levantan, ¿no? Y después vienen al médico y dicen, se ha desmayado 3 veces, dice. Tú dices, pues 3 días, 3 días. No, el mismo día se ha desmayado 3 veces, una, otra y otra. Claro, pues si recién está llegando flujo al cerebro y le levantan la cabeza. Otra vez se queda sin flujo, otro desmayo. Le vuelven a levantar, entonces, no. Ante un síncope tienes que hacer esto. Y para abortar un síncope, esto también. Es lo que le decimos a los pacientes. Cuando los que se desmayan con frecuencia, ya tú sabes que te vas a desmayar. Entonces, cuando te vas a desmayar, tírate por el suelo. Te echas ahí y que nadie te levante hasta que te recuperes tu flujo cerebral. Dentro de las etiologías de síncope, el más frecuente es el vasovagal, antiguamente llamado hipotimia. Como en el sílabus aparece el término, se los he puesto, porque si no, pues van a estar, ya no se usa ese término. Pero está en el sílabus y no lo hemos cambiado. Entonces dice síncope vasovagal, no, yo no lo hice, estaba ahí. ¿Ya?
Entonces, síncope vasovagal por lipotina. Esta es la causa más frecuente, es benigno. Felizmente es benigno. ¿Por qué es benigno? Porque no traduce en realidad patología importante, no va a pasar gran cosa, excepto el cuidado pues no golpear la cabeza cuando se cae. Es muy frecuente en jóvenes y se produce ¿por qué? Porque hay una vasodilatación de las arteriolas así a nivel generalizado, ¿listo? Y sobre todo a nivel de miembros inferiores, a nivel de los músculos ahí. Y también vasodilatación esplánica. Pero todo, ¿por qué? Por estímulo vagal. El vago dilata, ¿no es cierto? Obviamente, acá habrá algunos que hayan desmayado, ya saben que se precede de palidez, náuseas, aporesis, ruidos en los oídos, bostezos. Bueno, esto de bradicardia, el libro lo pone, pero yo no sé cómo yo me voy a enterar si con bradicardia, en realidad eso no debería estar ahí. Dilatación pupilar, ni que me ponga mi espejo para mí, si estoy con dilatación, ¿no? Pero bueno, en todo caso, exceptuando eso que tendría que ver el observador, lo demás es lo que el paciente siente. Entonces tú tienes que preguntar frente a un desmayo si el paciente siente eso, o sea, no le vas a recitar eso, sino ¿qué ha sentido usted antes de desmayar? Él te tiene que decir eso. Entonces te hace sospechar que es vasovagal, porque ha estado precedido de ese cortejo que es de origen vasovagal. Otro síncope, menos frecuente, etiología de síncope menos frecuente es por hipotensión postural. Es sabido por fisiología que cuando uno está en decúbito, entonces la bomba cardíaca está mandando sangre por igual al cerebro y a los pies también. Ahí no influye la ley de la gravedad también. Si me levanto por ley de gravedad, toda la sangre se va a los pies, a las extremidades inferiores. Y miren, y el cerebro todavía es el que está más arriba todavía. Entonces, fácil, para que le llegue sangre a la mitad superior, incluido hay un mecanismo de vasoconstricción arteriolar y venosa de la cintura para abajo y aquí arriba se queda abierto. O sea, es como un ordeñamiento de sangre, de abajo hacia arriba. Eso todo lo tenemos. Pero hay personas que eso lo tienen lento, o por algún motivo, fármacos, o porque ha estado, por ejemplo, postrado por una afección X, un sarampión, estuviste 2 o 3 días en cama, porque te sentías pésimo mal, y te levantas al tercer día después de una postración tan larga, entonces ¿qué va a pasar en esos casos? O porque tu organismo tiene esa peculiaridad, si te levantas muy rápido, no das tiempo a que ocurra esto y te desmayas. O sea, es el síncope ortostático. Por eso dice, hay una caída de presión, pero por ortostatismo. ¿Listo? Cuando estás echado los postrados por tiempo y se levantan, si hay depresión del volumen, obviamente vascular. Drogas, los antihipertensivos. Los hipertensos que están con sus fármacos suelen manifestar eso. Antidepresivos típicos tienen esa capacidad también. La neuropatía diabética, en los diabéticos ya hay una alteración en la regulación de las placas que tienen que ver con los músculos de paredes de vasos. El síndrome de Shea-Drager, que es una atrofia multisistémica, se describe, ¿listo? Pero todo tiene como mecanismo hipotensión postural. Entonces, en conclusión, cuando se detecte eso, el paciente va a decir, ¿pero cómo te desmayaste? Estaba en mi cama y de repente sonó el celular que lo había dejado más allá y justo se había peleado con la enamorada, porque estaba pensando. Y suena el celular y dice, me está llamando. Entonces todo emocionado se para rápido, camina y pum, se desmaya. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque él usualmente no se levanta tan rápido, se levanta a veces como cualquiera, te levantas, te sientes un rato, te paras, caminas, pero él lo hizo todo rápido, ¿no? Entonces, eso te va a decir el paciente, tú ya lo identificas por eso. El síncope cardíaco, de origen cardíaco, puede ser, hay una forma que es de esfuerzo. Ocurre cuando hay algo que está obstruyendo el flujo de salida del ventrículo a la aorta. Generalmente es una estenosis severa de válvula aórtica. Entonces, mientras el sujeto está así en reposo, no pasa nada, pero cuando hace un ejercicio requiere que pase un mayor volumen de sangre del ventrículo a la aorta y la estrechez de la válvula aórtica o cualquier cosa que dificulte ese pasaje va a generar
que no haya un buen gasto, este se queda con poco flujo y 5, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo te enteras? Porque es de esfuerzo. El paciente va a decir que le ocurre con esfuerzo, no le ocurre sin esfuerzo. Todas estas condiciones podrían generar lo mismo, pero básicamente es por obstrucción al flujo de esfuerzo. De ahí, el primer renglón es lo frecuente. Hay síncopes de origen cardíaco de reposo, sí. ¿Cómo los detectas semiológicamente? Porque son los más súbitos de todos. O sea, tú le dices al paciente, cuénteme cómo se desmayó, ¿qué sintió? No sentí nada. ¿Cómo que no sintió nada? No sé, yo de pronto me he visto en el suelo y me he despertado y tirado en el suelo. O me he despertado cuando me levantaba y me decían, levántate. Pero él no se acuerda nada de cómo desmayó. Ese es el más súbito. Ese puede ser cardíaco. ¿Y de qué tipo? Alteraciones eléctricas, o sea, puede ser por un bloqueo de tercer grado que hace que el ventrículo lata a 30, 34 por minuto. En ese momento no llega flujo acá. 5, en ese caso se llama el síndrome de Stock-Adams. Enfermedad del nodo sinusal, es frecuente. El nodo sinusal, dentro de sus formas de manifestar la enfermedad, es bradicardias severas. Entonces igual, está latiendo a 70, al siguiente segundo está a 30 por minuto, o 5. Por eso no avisa nada, porque es así de brusco. ¿Listo? Taquicardia ventricular. Hay veces que el paciente con síncope, felizmente no es frecuente, pero el síncope de un paciente puede haber sido un paro cardíaco que solito se ha restablecido. Taquicardia ventricular que lleva a fibrilación ventricular. QT prolongado, flúter, o sea, trastornos eléctricos de la parte eléctrica del corazón son capaces de provocar síncope de reposo, sin pródromos, francamente súbitos. Esos son los que a los cardiólogos nos preocupa y los estudiamos con más detalle que los otros, porque los otros no son de cuidado. Otros, por tos, tal es la tos es muy exigente, tipo vocalunchoides, pueden dar síncope, miccional. Generalmente el varón que micciona de pie también puede provocarse síncope. Hipersensibilidad al seno carotidio. Si uno masajea el seno carotidio, la frecuencia se cae, se estimula el vago, se baja a 30, síncope, ¿no? Entonces en la otra clase les conté, ¿no? Estaban dos enamorados, ustedes pues no, pues los enamorados, ¿no? Entre la mañana y la tarde no hay tiempo de ir a la casa, entonces comen por ahí en el comedor, no sé, y se van para descansar una media hora antes que venga el profesor para venir a la clase a... el sueño gana, ¿no es cierto? Entonces se van a la banca del parque, se sientan, obviamente el chico no va a ser la chica, el chico le acaricia a su enamorada, pues su cabellito, tan bonito el cabello de las niñas, pues no, todo sedosito, su orejita, y va bajando y empieza a acariciar por acá y de repente se desmaya la chica ahí. Como le decía la otra clase que ya están oyendo, el que hace el varón ahí se siente, pues, por un lado el ego se va al cielo porque la traigo loca, se desmaya. Y por otro lado está con un susto que no sabe qué va a hacer ahora. Y lo que no sabe es que ha hecho un masaje al seno carotidio. Ha estimulado al vago, la frecuencia va a 30. Cuando hay dolores intensos, desmayan, ¿no? Hay gente que se desmaya por dolor intenso, neuralgia, esofaringio, psicógeno. La gente que le tiene pánico a los inyectables. No sé si han visto, porque a todos llega por la misma temporada. Me ha llegado al WhatsApp un perrito negrito educado que se sube a la mesa del veterinario. Le hacen así, tranquilo. Yo no sé para qué el veterinario le pasa algodón con alcohol sobre el pelo, pero le pasa. Le pasa su algodoncito sobre el pelo y el perrito. Y después ponen a un varón así a la edad de ustedes, que es un escándalo, que parece y lo agarran entre uno o dos, pues le tenían que poner un intramuscular y el otro chivateado, o sea, y ponen pues, ¿no? Un animal y un ser humano que se supone pues racional. Entonces,
la gente se desmaya en el hospital cada rato. Doctor, pronto a inyectables. Cuando llaman a inyectables yo no voy corriendo, yo voy despacio. ¿Para qué? Para dar tiempo a que se recupere del síncope que ha hecho. Síncope psicógeno. Cuando es pronto de otro lado, ahí yo fui rápido, porque debe ser un pronto de verdad, pero... Entonces,